Sigue Cecil Sternberger del Max Weber Kolleg de la Universidad de Erfurt, en Alemania. ¿Está en esa Y computadora? Desde aquí, desde aquí. Antes de empezar, yo también quiero expresar mi gratitud por el esfuerzo que el equipo organizador ha hecho para hacer posible ese foro de dialogizar y de colaborar y de pensar juntos. Muchas gracias a Alba, a Benita, a Inés, a Juan, a Paz, a los Enríquez y a todo lo demás que habéis hecho posible eso. Muchas gracias. Como varias ponencias de esa conferencia han indicado y van a indicar, por ejemplo mañana, los saberes científicos jugaron un papel clave en la formación y el funcionamiento de los sistemas de dominación y explotación que operaban en la Guinea española. Autoras y autores como Pablo Esteves Hernández y Rosa Medina Domènech, que podéis escuchar mañana, han señalado cómo las investigaciones de cartógrafos, botánicos, como Sebaterpi, médicos y etnólogos fueron fundamentales en los intentos de controlar y hacer rentables los recursos humanos y naturales de las distintas regiones guineanas, pero también en los discursos que presentaron la labor colonizadora como económicamente prometedora y moralmente buena. No obstante aquello, no obstante aquellos trabajos, a la historiografía de la medicina y de las ciencias coloniales en la Guinea todavía le sobran posibles objetos de estudio. Sobre todo, habría que explorar de forma más profunda las continuidades que los pasados de la ciencia y los científicos coloniales tienen en la Guinea y en la España de hoy día, y más concreto en la colonialidad que caracteriza ese presente en ambos países. Al mismo tiempo, quedan pendientes los estudios que analizan el papel que las ciencias tuvieron y tienen en las luchas anticoloniales y decoloniales. Sin embargo, en esa... Sin embargo, en esa contribución yo no voy a presentar un proyecto concreto para una investigación empírica específica de un objeto de estudio ya determinado. Más bien quiero hacer unas sugerencias con respecto a posibles enfoques que futuros estudios podrían tener respecto al tipo de pregunta que podrían plantear y a los conceptos que se podrían utilizar contestándolas. Mi objeto es desarrollar de esa forma una perspectiva analítica que espero sea aplicable también en otros campos más allá de la historia de la ciencia. Esta perspectiva consiste en entender la historia y el presente de la Guinea como dinámicas de desenredo. En la primera parte de esa ponencia propongo que se estudie como productos culturales, tal como saberes científicos que tomo aquí como un ejemplo, emergen del engranaje de elementos pertenecientes a diferentes espacios geográficos, posiciones sociales y categorías ontológicas. Señalo que las circulaciones de saberes y objetos que llevaban a ese enredamiento implicaban varias formas de trabajo desarrollados por distintos actores
dentro de determinadas relaciones de poder. Al mismo tiempo, y eso lo exploro en la segunda y tercera parte de mi contribución, cabe estudiar cómo se intentaron de impedir esos enredos con medidas de separación y a través de prácticas culturales de ignorancia, y cómo se negaron los enredos post factos en purificaciones discursivas que yo llamo desenredos. En las últimas décadas, un nuevo interés en el enredo de diferentes regiones mundiales que resultó de procesos históricos como la globalización o el imperialismo llevó a un global turn en varias disciplinas historiográficas, entre ellas la historia de la ciencia. Representantes de esa última también intentaron encontrar nuevos conceptos para capturar esos procesos de entangled history. Uno de ellos, de esos conceptos, ha sido el de la circulación, que se utiliza para explicar que, contrario a los modelos de difusión de las ciencias modernas que se conocen desde los años 30, desde Europa hacia el resto del mundo, conocimientos científicos se produjeron a través de tránsitos multidireccionales de diferentes saberes que viajaban entre múltiples centros y periferias, de colonia a metrópolis, del sur al norte o del sur al sur. Como subraya, por ejemplo, Kapil Raj, estos viajes implicaban encuentros y negociaciones entre distintos actores y saberes, así como su reconfiguración y transformación. Su condición de posibilidad era el trabajo de distintos actores. Estudiar la producción de saberes científicos en la Guinea española como circulación podría significar seguir en esa línea de investigación en que consta que, por ejemplo, en el estudio botánico de los bosques del río Muni o de la psicología de los niños guineanos, los científicos españoles intercambiaron sus ideas con científicos alemanes, franceses o belgas y utilizaron los modelos que estos habían desarrollado en las regiones vecinas de la Guinea. Pero sobre todo, cabe investigar cómo el conocimiento que se presentaba en publicaciones y conferencias como resultado de científicos españoles era en realidad mayoritariamente el resultado de trabajos de actores locales, como lo hemos también visto en la primera ponencia hoy día, ¿no? Que no hubiera sido posible de hacer esa investigación de los primates sin el asistente guineano, que no aparece como coautor en la portada, pero por lo menos en algunos casos tiene nombre, que ya es mucho. Pues bueno, los médicos, los botánicos y los etnólogos que hicieron su carrera en la Academia Española, estudiando las facultades de plantas o culturas guineanas, consiguieron informaciones sobre estas no simplemente a modo de observación, sino porque guineanos y guineanas les habían transmitido esas informaciones en forma de datos biológicos, por ejemplo, en pruebas de sangre, de saberes, de objetos culturales, o de animales vivos y muertos, como Zapaterpi, como resultado de negociaciones en las cuales los participantes actuaron desde posiciones de poder muy desiguales. Estos trámites de información casi nunca eran completamente voluntarios e implicaban diferentes grados de violencia que también podía ser física, sobre todo cuando investigaciones se produjeron dentro de sitios como los carteles de la Guardia Colonial, escuelas, hospitales o leproserías, donde formaban intensas y drásticas de vigilar y castigar, eran institucionalizadas. Futuros estudios deberían explorar sistemáticamente esa violencia, pero también las diferentes formas de resistencia con las cuales guineanas y guineanos se enfrentaron a ella. Menciono aquí como ejemplo solamente la rebelión
que hubo en el año 46 en la leprosería de Micomencén. Estudiando cómo se produjo conocimiento científico en y sobre la Guinea a través de la circulación de diferentes saberes, las historiadoras y los historiadores también tenemos que explorar los trabajos que a primera vista parecen haber sido solamente reproductivos y que constituyen la mera condición de posibilidad para esa circulación. Me refiero al trabajo de las personas que sirvieron como guías locales en expediciones o como intermediarios o traductores, pero también a las personas que limpiaron las casas de los científicos españoles o a los hombres y a los animales que los trasladaban a ellos y a su equipaje. Estudiando la distribución de trabajo en la producción de ciencia, se revela una interseccionalidad de relaciones de poder y explotación que va más allá de la diferencia entre colonizado y colonizador. Lo que hay que tener en cuenta es que es altamente posible que haciendo esas tareas como la de limpiar o la de cargar el equipaje, estos actores transmitieron sus saberes a los científicos. Es por tanto evidente que analizar sus actividades nos puede llevar a entender la frontera entre prácticas científicas y prácticas no científicas como borrosa y a su producto como híbrido. La ficción de que esa forma, esa frontera, la entre ciencia y no ciencia, sea claramente definible y impermeable, es uno de los aspectos más importantes de la ciencia como un constructo ideológico. Como escribe el antropólogo Michael Montoya en una entrevista con Carlo Caduff, cito: la mayoría de las personas presumen que los conocimientos requeridos para poder formalmente participar en ciencia sean muy especiales, reservadas para personas muy especiales, para los que son inteligentes, intelectuales y tienen una educación especializada. Es un imaginario que los que participan en esta forma cultural incorporan y defienden como buena ciencia, y que está fortalecido por estructuras institucionales. Naturalmente, ese imaginario ignora los ejércitos de productores de ciencia que nunca aparecen como autores de publicaciones y que raras veces se consideran como esenciales para la empresa científica. Me refiero, entre otras, a los técnicos en los laboratorios, los que cuidan los animales o los que cuidan las necesidades físicas de los investigadores. Esos son solamente unos cuantos trabajos que están ocultados detrás de la fantasía de la ciencia. La creación de la fantasía de una ciencia pura, resultado de los pensamientos abstractos de unos pocos hombres con facultades mentales excepcionales, suele ser acompañada de lo que historiadores de la ciencia como Guerin llaman el boundary work, el trabajo de frontera, en lo cual saberes científicos se delimitan de otros tipos de saberes, como saberes populares o saberes tradicionales, o de aquellos que ni siquiera se consideraban como saberes, sino como creencia o superstición. Esas delimitaciones están a menudo conformes con y afirman relaciones de poder social y global. Llevan a la violencia epistémica de una imagen de unos pocos hombres blancos de clase alta como productores de la ciencia y los otros como su objeto de estudio. Esa imagen también se ha creado en tiempos coloniales, pero también después de la ciencia española en la Guinea a través de una purificación discursiva de desenredo que ha minimizado la visibilidad de los trabajos científicos de mujeres españoles,
pero que sobre todo silenció los trabajos científicos de hombres y mujeres guineanos y guineanas. Detrás de esa purificación y su éxito eran los mismos sexismos, racismos y clasismos que encontramos en los resultados de la investigación científica llevado a cabo en Guinea, que declara a mujeres, a pobres y a personas negras como inferiores. Al mismo tiempo que, como acabo de explicar, hay que entender la ciencia española en la Guinea como un producto híbrido de las circulaciones de varios tipos de saberes hechos posible por el trabajo de distintas personas, es preciso si había saberes cuya circulación fue impedida. Primero hay que analizar casos en los cuales sí hubo un contacto cultural, donde teóricamente saberes hubiesen podido circular, aun cuando ese contacto llevó solamente a transferencias unidireccionales de saberes. Queda por investigar, por ejemplo, si en la Guinea Ecuatorial se produjo también algo parecido a la ignorancia asimétrica que consta Chakrabarty por el caso del imperialismo británico en la India. Hay que ver hasta qué punto y en qué tipo de constelación miembros de distintas poblaciones guineanas eran forzados a aprender conocimientos españoles sin que españoles aprendiesen mucho de los saberes guineanos. Detrás de esa ignorancia asimétrica eran una vez más los racismos y sexismos que condujeron a los actores españoles a devaluar los saberes de diferentes miembros de las poblaciones colonizadas hasta el punto que no parecían ser suficientemente valiosos para ser incorporados. Pero tampoco deberíamos excluir de nuestro análisis la pregunta de si existían en la Guinea unos saberes que los científicos españoles que los encontraron consideraban ser demasiado peligrosos por tener un potencial subversivo con respecto a los órdenes sociales y religiosas de la colonia, al igual que de la metrópolis, para meterlo en circulación. La historiadora de la ciencia Londa Schiebinger explica cómo por ese tipo de razones prácticas culturales de ignorancia impedían que saberes sobre las facultades abortivas de ciertas plantas no podían en tiempos coloniales viajar de las Indias occidentales a Europa, donde habrían puesto en peligro las políticas natalistas dominantes. ¿Hubo casos comparables en la Guinea? El segundo tipo de no circulación y no enredo cuyo análisis quiero proponer estaba causado por ciertas fuerzas que impedían los encuentros culturales que hubieran podido resultar en las circulaciones. Hay que destacar en ese contexto las políticas de segregación racista establecidas en tiempos coloniales que hasta hoy día se caracterizan por la división de trabajo y de separación de espacio. Además, cabe mencionar que a partir de las primeras décadas del siglo XX se intensificaron los esfuerzos de restringir y controlar los movimientos de miembros de diferentes culturas africanos dentro de las fronteras de la Guinea, pero también cruzando estas fronteras. Con la circulación de las personas se limitaba entonces, igual que se limita hoy, a pesar de las nuevas tecnologías de información y comunicación que tenemos, la circulación de saberes. Para evitar malentendimientos aquí, no quiero defender una posición en el peor de los casos conforme con ideologías neoliberales, según la cual todas, todos y todo tiene que circular de forma completamente libre y cuanto más mejor. Sin embargo, estoy convencida de la importancia de plantear la pregunta si y cómo la no circulación de ciertos saberes durante la época del colonialismo está vinculada con la no circulación de saberes sobre ese colonialismo hoy día.
lo cual es parte de las políticas de anti-heritage, como lo dice González Ruibal, que contribuye a la colonialidad del presente guineano y español. Como el último punto, he empezado ya a explorar de forma más explícita el potencial del análisis de dinámicas de desenredo para políticas decoloniales actuales. Es evidente que reconocer el papel central que jugaron los saberes y trabajos que en el pasado han sido silenciados y desvalorizados en la producción de productos culturales como la ciencia es indispensable para alcanzar lo que podemos llamar justicia epistémica. Pero la justicia epistémica está inseparablemente vinculada con la justicia social, la justicia global y la justicia ambiental. Así que para resumir, uno de los puntos principales que intenté mostrar en esta contribución se trata de estudiar cuáles eran las relaciones sociales y económicas de poder que se manifestaron en las dinámicas de desenredo y en los que se produjo ciencia. Yendo más allá de descripciones y teoría, se trata, partiendo de esas descripciones y teorías, de formular estrategias y planes de acción para paso a paso romper con esas continuidades. Parte de eso es la formulación de demandas muy concretas, como la que se devuelven a la Guinea Ecuatorial los objetos culturales y los materiales biológicos que se habían adquirido durante la producción de conocimiento científico y que ahora se encuentran en museos y colecciones privadas en España, pero también en Alemania o Francia. Pero allá, y ahora la demanda concreta se complica, no deben entrar en la posesión privada de las élites gobernantes y de unas pocas personas, cuyo poder hoy día tiene mucho que ver con el papel ambiguo que su clase social jugaba durante el colonialismo, sino que tienen que ser bienes comunitarios al alcance de todas y todos, y sobre todo beneficiando las marginalizadas y la lucha social. Pero siendo realista, tenemos que reconocer que para que pueda pasar eso son precisos unos cambios sistemáticos radicales hacia una sociedad o más bien un planeta más igualitario. Ese tipo de cambio no puede realizarse sin profundas transformaciones culturales y mentales. Creo que los estudios de desenredo podrían contribuir a estas últimas, ya que relevando la hibridez de los productos culturales y las fuerzas que la intentaban de impedir, podría ayudarnos a reformular el tipo de identidad colectiva favorable a esos cambios. Me refiero a algo similar a lo que Donna Haraway en su trabajo con la obra de Gloria Anzaldúa teorizó como una nueva conciencia mestiza. Una conciencia que, hablando desde espacios liminales y siendo consciente de los enredos del pasado y las violencias, pero también de las resistencias a ellos, lucha desafiando fronteras contra su continuidad en el presente. Es desde esa conciencia que se puede formar, entre otras cosas, el nuevo pluralismo científico, por lo cual académicos feministas de la ciencia y tecnología como Sandra Harding optan siguiendo el pensamiento decolonial de Quijano, pero también de Catherine Walsh o de Susa Santos. Su base es la integración de múltiples ontologías y epistemologías en proyectos científicos que tratan de pensar y actuar de forma distinta. Así que, siguiendo su metodología deconstructivista, el análisis de las dinámicas del desenredo que propongo pretende ser constructivo. No es anticiencia, sino una animada para una nueva forma de ciencia que sea más democrática, que sea desde abajo y que incluye colaboraciones inesperadas y que nos ayuda a vivir y morir de forma responsable en un planeta dañado y en tiempos catastróficos. Gracias.